Bienvenidos al nuevo vídeo en mi canal, soy Jorge López, agente inmobiliario, director comercial y CEO de Lion Capital Group, y hoy venimos justamente a hablar de eso. Me respaldan más de 7 años en el sector inmobiliario, tengo mi propia agencia, como os he comentado, Lion Capital Group, y he sido agente inmobiliario y soy agente inmobiliario durante más de 7 años, y hoy os voy a explicar exactamente las diferencias que tiene un agente inmobiliario con un director comercial a un CEO de una agencia inmobiliaria. Así que, dentro vídeo. Obviamente, todo agente inmobiliario, cuando tiene éxito en su trabajo, y eso solo pasa aquí en España, tiene una creencia o un pensamiento de que sí o sí su evolución natural es convertirse en dueño de una agencia inmobiliaria. Y aquí te quiero decir que estás equivocado, y durante todo el vídeo de hoy te voy a explicar exactamente por qué. Todas las habilidades y todas las características que están demostrando que tú eres bueno como agente inmobiliario no son exactamente las características que tienes que tener para ser director comercial o dueño de una agencia inmobiliaria. Y ahí es donde yo quiero incidir muchísimo. Hoy te voy a explicar todas las ventajas y las desventajas que conllevan cada puesto en el que tú te quieras desarrollar dentro de este increíble sector que tanto nos apasiona tanto a ti como a mí. Pero sí que es verdad que quiero que en este vídeo te quede muy claro que la evolución natural de un agente inmobiliario de éxito no tiene por qué ser abrirse su propia agencia inmobiliaria. Es un concepto erróneo que no tiene nada que ver uno con otro y que son puestos completamente diferentes donde requieres unas habilidades diferentes, unas capacidades diferentes y unos recursos completamente independientes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que vamos a empezar con las ventajas y desventajas de lo que conlleva ser un agente inmobiliario. Te voy a reconocer que me ha sido muy difícil sacar las desventajas porque me apasiona tanto todo lo bueno o todo lo malo que a lo mejor alguien externo pueda percibir ese trabajo, pero he intentado ser lo más claro y más transparente. La primera ventaja que yo creo que es importantísimo como agente inmobiliario y que es parte de lo bonito de ese trabajo es que nosotros vendemos servicios. ¿Qué significa vender un servicio? Que tú no necesitas hacer una primera inversión de capital para poder adquirir absolutamente nada que luego tengas que vender, sino que al final, gracias a tu capacidad y tu conocimiento, vas a poder desarrollarte dentro de un sector en el que vas a ejecutar X ventas que te van a reportar X beneficio. Por lo tanto, no necesitas invertir absolutamente nada de capital y vas a poder ganar dinero gracias a tus habilidades y capacidades. La segunda ventaja que tienes como agente inmobiliario, y aunque muchos de los agentes que trabajan en el sector a día de hoy creen que no es así, es que esto es muy escalable. ¿A qué me refiero? Al final nosotros cobramos un porcentaje de una comisión de una venta. Y tú me dirás, ya Jorge, pero es que yo trabajo un producto barato. Ya, pero te puedes desarrollar en un producto caro. Por lo tanto, al final, al haber un porcentaje en una comisión de una compraventa, las compraventas que puedes hacer un año obviamente no son ilimitadas, pero sí que la escalabilidad de tus recursos que tú vayas a generar como agente inmobiliario sí que pueden ser muy grandes. Por lo tanto, lo más importante como agente inmobiliario es que pienses en grande y entiendas que ese trabajo lo vas a llevar al nivel que tú quieras llevarlo. La tercera ventaja que tiene ser agente inmobiliario, que para mí es la más importante y la que yo más disfruto al 100%, es que no dependo de un horario fijo, sino al final yo gestiono mi tiempo, yo gestiono mi trabajo, yo gestiono mis visitas, yo gestiono mi tiempo, mis clientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero que entiendas es que este trabajo para mí es la gran ventaja de trabajo de agente inmobiliario, es que no dependo de absolutamente nadie, sino dependo de mí mismo a nivel laboral y a nivel de horario para poder desarrollar mi trabajo como yo quiera y cuando yo quiera. Obviamente siempre que se hagan los números. Y esto yo lo veo una ventaja, pero para muchos puede ser una ventaja o desventaja, que ese trabajo depende al 100% de ti. ¿Y por qué digo que depende al 100% de ti? Porque es una realidad. Al final, al tener esa libertad horaria, al tener esa pequeña libertad a la hora de trabajar dentro del sector inmobiliario, esto lo vas a poder llevar tú al nivel en el que tú quieras. Tú vas a trabajar las horas que tú quieras, tú vas a poner el esfuerzo que tú quieras, tú vas a invertir en la formación que tú quieras. Por lo tanto, esto es una ventaja real que compite contra otros trabajos, que no es así, pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo enfoca de mala manera y para ellos puede ser una desventaja. Yo lo que te recomiendo siempre como agente inmobiliario es que utilices esto de manera eficiente y que al depender de uno mismo seas capaz de llevarlo al siguiente nivel.
Ahora vamos con las desventajas. Yo personalmente no lo veo desventajas, pero sí que es verdad que a lo mejor tú, que estás empezando en el sector inmobiliario o que no tienes mucho conocimiento de él, puedes pensar que es algo negativo del sector. La primera desventaja que tenemos dentro del sector inmobiliario como agentes inmobiliarios son los clientes. Como os he comentado millones de veces, este sector va de personas y las personas pues son personas. Y los malos clientes es algo negativo que puedes tener dentro del sector inmobiliario, que te van a quitar muchísimo tiempo, te van a desenfocar muchas veces y van a hacer que sufras un estrés innecesario únicamente y exclusivamente porque no son buenos clientes o no te tratan como deberían tratarte, y eso puede generar un problema dentro de tu trabajo. La segunda desventaja que tienes como agente inmobiliario, como he comentado en la primera parte de las ventajas, es no tener un horario. El no tener un horario y el estar acostumbrado a tener un horario a nivel laboral puede generar que tú como agente inmobiliario te desenfoques de tu trabajo, trabajes menos de lo que deberías trabajar. Resumiendo, que no apliques y no te esfuerces lo suficiente, ya que tienes una libertad que antes no tenías y la desarrollas de manera ineficiente. La tercera desventaja es la vida personal. Sí, la vida personal. El problema que tenemos los agentes inmobiliarios, sobre todo al principio cuando empezamos como agentes inmobiliarios, es que todo nuestro círculo cercano normalmente no suele comprender o no entiende qué es lo que hacemos, por qué trabajamos tanto, por qué estamos un sábado a las 10 de la noche hablando con un cliente, por qué un domingo hacemos visitas. Por lo tanto, puede generarte un pequeño conflicto en tu vida privada el ser agente inmobiliario, y esa parte es una gran desventaja que vivimos todos los agentes cuando empezamos o trabajamos en ese sector. Y para mí la última desventaja, aunque no creo que sea una desventaja, pero sí que es verdad que puede afectar de manera negativa a la hora de ser un agente inmobiliario, es que no tienes una estabilidad económica. No me refiero a que no sepas generar dinero o no ganes dinero a final de año, sino que el concepto que tenemos de cobrar todos los meses el día 1 se desvanece por completo, y lo que hacemos es generar comisiones inmobiliarias. Por lo tanto, van a haber a lo mejor algunos meses en los que no vayas a cobrar dinero. Yo lo que te recomiendo en este caso es que aprendas y tengas una buena gestión de capital y que tu facturación siempre la veas a largo plazo, no a un mes o a 2 meses vista, sino que siempre estabilices la facturación que tú consigues anualmente como agente inmobiliario. Pasamos al desempeño como director comercial. Ser director comercial ya empieza a ser completamente distinto a lo que significa ser un agente inmobiliario. Conlleva habilidades distintas, capacidades distintas y responsabilidades distintas, que ahí es donde voy a incidir bien. Empezamos con las ventajas de ser un director comercial. Para mí, la gestión de equipos es una ventaja, es algo que a mí me apasiona dentro de mi trabajo y que me cuesta mucho quitarme. La cosa es que una vez tú cambias ya el ser agente inmobiliario, todo lo que conlleve a partir del no ser agente inmobiliario y ser director comercial o ser CEO de una empresa, va a tener la parte de gestión de equipo. En este caso, como tú eres director comercial, y bien lo dice la palabra, gestionas un equipo comercial. Únicamente solo gestionas a todos los agentes inmobiliarios que trabajan dentro de una agencia inmobiliaria. Por lo tanto, la gestión de equipo conlleva cosas muy buenas que te da, como el cumplir objetivos a nivel de equipo, como el desarrollo personal de cada agente inmobiliario que tengas dentro de tu equipo, esa formación o apoyo que le vas a dar a ese agente a la hora de desarrollar esas operaciones inmobiliarias. Por lo tanto, la gestión de equipos es la primera ventaja que tienes como director comercial. La segunda parte que puede ser una ventaja dentro de tu trabajo como director comercial es que tienes toma de decisiones dentro del funcionamiento de la dirección comercial de ese equipo. ¿Vale? Al final la responsabilidad va a ser tuya, y esa responsabilidad conlleva también a tomar decisiones y poder incidir dentro, que como agente inmobiliario no puedes. Al final hay unos parámetros que tú puedes cumplir o no cumplir, que te impone la empresa o la agencia con la que tú estás colaborando. Todas las agencias funcionan de una forma distinta a nivel organizativo internamente, independientemente que vayas a sueldo fijo o no como agente inmobiliario. Pues tú como director comercial vas a poder tomar decisiones y vas a poder aplicar cambios para cumplir los objetivos que tienes que cumplir en tu departamento comercial. Otra ventaja que tenemos como directores comerciales, que sí que es verdad, es que tienes un poco más de estabilidad económica que puede tener dentro de un agente inmobiliario. Volvemos a incidir que la estabilidad económica no es lo que tú generas dentro de tu desarrollo profesional, sino que al final como director comercial, normalmente en la mayoría de casos que yo conozco, tienes un fijo más un porcentaje de facturación de lo que factura todo tu equipo, ¿vale? Siempre y cuando la empresa no sea tuya y trabajes en una agencia inmobiliaria como director comercial.
pero sí que es verdad que a nivel económico esa estabilidad la vas a notar mucho más como director que como agente inmobiliario. Y pasamos ahora a las desventajas que tiene ser director comercial. Lo primero es que normalmente, en la gran mayoría de casos, vas a generar menos como director comercial que como agente inmobiliario, ya que no depende de ti al 100% de esa facturación, no depende de las cosas que tú vendas o que no vendas, sino depende de lo que genere tu equipo directamente. Por lo tanto, puedes tener al principio un buen equipo o puedes tener al principio un mal equipo y que la cosa vaya bien o vaya mal, pero no va a depender ya de ti esa facturación, sí que normalmente lo que vas a hacer es generar menos capital limpio para tu bolsillo. Obviamente, mayor responsabilidad conllevan más problemas, y esta es la segunda desventaja que tienes como director comercial, que es que vas a sufrir muchísimos más problemas, porque a día de hoy vas a tener los problemas de tu trabajo que conlleva ser director comercial, ya que tienes más responsabilidad dentro del departamento, y aparte vas a sufrir todos los problemas de tu equipo comercial que tengan en su día a día, en su trabajo, en sus visitas, en sus operaciones, porque tú tienes que ser ese apoyo comercial que ellos tienen que tener para poder desarrollar su trabajo, igual que lo tienes cuando eres agente inmobiliario. Por lo tanto, al ser director comercial, quiero que entiendas que vas a tener más problemas, pero también más responsabilidades. Por lo tanto, es importante esa pequeña línea y esa diferencia entre agente inmobiliario y director comercial. Como agente no tienes esas responsabilidades, sino que dependes más de ti, pero como director comercial sí que es verdad que vas a sufrir muchos más problemas. En el caso de que la agencia inmobiliaria no sea tuya y que tú únicamente seas la persona encargada dentro de esa empresa del departamento comercial, vas a tener que responder ante un empresario. El departamento comercial de cualquier empresa es generar liquidez dentro de la empresa. Es así de sencillo, no hay más. Es posiblemente el departamento más importante dentro de una empresa, por lo tanto, el empresario, que es el dueño de esa empresa, va a exigirte a ti resultados. Y eso es algo que tienes que entender. Si al final tú no eres el dueño de la agencia, sino que eres el responsable, el director comercial, que está con esos agentes inmobiliarios que están efectuando ventas, si tú no funcionas y no aplicas bien tu trabajo, la empresa no va a tener liquidez para poder seguir creciendo, seguir reinvirtiendo y pagarle a todos sus trabajadores. Por lo tanto, esa respuesta que tienes que tener ante un tercero puede ser algo negativo que puedes sufrir en tu trabajo que no tenías antes como agente inmobiliario. Otra desventaja de ser director comercial es que vas a tener que aprender de psicología, y no en una carrera, sino en tu día a día, en el trabajo con los agentes. ¿Por qué? Porque al final ese trabajo es muy emocional, esto va de personas, igual que va de personas con los clientes, al final tú vas a estar trabajando directamente con personas todos los días, y tu trabajo es siempre intentar tener motivado a tu equipo, que sean congruentes, que hagan el trabajo que tienen que hacer, que no la fastidien para que a la marca no le afecte. Entonces, esa parte de psicología es algo positivo, yo lo veo un poco más negativo porque al final te genera mucho más estrés, mucho más responsabilidad que vas a tener que desempeñar como director comercial. Por lo tanto, si no tienes esa parte de psicología, va a ser una desventaja para ti como director comercial. Y lo último, como lo he comentado antes, es mayor responsabilidad, genera mayor estrés. Quiero que entiendas estas diferencias porque tú como agente inmobiliario sí que tienes el estrés de querer facturar más, de querer ganar más dinero, de ese cliente, pero te estás añadiendo cosas que tu trabajo como agente inmobiliario no tiene. El estrés que conlleva llevar un departamento comercial es mucho más grande del estrés que vas a tener como agente inmobiliario, y sobre todo diferente. Y quiero que entiendas que el ser director comercial conlleva una responsabilidad, y esa responsabilidad normalmente conlleva más estrés dentro de tu apartado laboral. Con estas desventajas acabo en el apartado director comercial, y quiero que hayas percibido esa gran diferencia que tiene ese trabajo que yo tengo como agente inmobiliario y ese trabajo que yo tengo como director comercial, que uno no tiene nada que ver con el otro, son dos conceptos completamente distintos. Y vuelvo a lo que decía al principio del vídeo, que no porque a ti como agente inmobiliario te vaya muy bien vas a tener que pivotar a director comercial, a gestionar equipos. Son dos trabajos independientes completamente distintos que no tienen nada que ver uno de otro y te van a requerir habilidades y capacidades completamente distintas. Y por último, ¿qué es ser un CEO de una empresa y ventajas y desventajas? Yo te puedo hablar de todo esto con congruencia porque yo he sido y soy agente inmobiliario, yo he sido y soy director comercial y yo he sido y soy CEO de mi propia empresa. No tiene nada que ver ser socio
con CEO. El CEO es un puesto de trabajo exactamente igual que el de un agente inmobiliario, que el de un director comercial. Veo últimamente muchas personas que se abren su agencia inmobiliaria, son 3 personas dentro de su equipo y dicen que son CEOs de agencia Pepito los Palotes, y no es así. Y te voy a explicar hoy el porqué. Y antes de explicarte las ventajas y desventajas que tiene ser CEO de una empresa, te voy a explicar qué es ser CEO de una empresa. El CEO de una empresa es el máximo ejecutivo dentro de esa empresa que se encarga de la estrategia y de la toma de decisiones para que esa empresa crezca. Hay una gran diferencia con ser director comercial, porque ser director comercial solo desempeña el trabajo comercial. El ser CEO de una empresa conlleva mucho más apartados. El CEO de una empresa normalmente está por encima de los responsables de marketing, de los responsables de recursos humanos, de los responsables de finanzas, de los responsables de legal. O sea, es la cúspide dentro de una empresa, y tú no puedes ser CEO de una empresa si tu empresa solo es comercial. ¿A qué me refiero? Muchos agentes inmobiliarios, cuando se abren su propia agencia inmobiliaria, son ellos, los 3 agentes que acaban de contratar, o 4 o 5 el equipo comercial, y una pequeña administrativa. Eso no es ser CEO de una empresa, porque CEO de una empresa necesita departamentos, necesita responsables de departamentos, y tu trabajo es muy similar al de director comercial, pero no va enfocado únicamente al trabajo comercial. Son 2 trabajos completamente distintos. Y ahora os voy a explicar las ventajas y desventajas que conlleva ser CEO de una agencia inmobiliaria. En este punto no voy a trabajar las ventajas y desventajas como he hecho anteriormente, sino lo que quiero es que comprendáis al 100% cuál es la figura del CEO o el dueño de una empresa. Voy a explicar también la diferencia entre lo que es ser CEO y lo que es ser dueño de una empresa, porque hay una gran diferencia, para que vosotros seáis los que decidáis si es una desventaja o desventaja, y tomáis la decisión en base al conocimiento de si yo quiero estar en esa posición o no quiero estar en esa posición, si quiero tener esa responsabilidad o no. Y el objetivo de esto es que vosotros seáis los que juzguéis si queréis dar ese paso o no queréis darlo. Lo bueno que tiene ser CEO de una agencia inmobiliaria es que la toma de decisiones las vas a tener siempre tú por encima de cualquier persona responsable de cada departamento. Obviamente ahí ya va el trabajo que cada uno quiera desempeñar como CEO. Si yo conozco a muchos CEOs de muchas empresas que son mucho más tajantes y mucho más sargentos, por así decirlo. Yo no creo tanto en ese modelo. Yo creo que tengo que tener un gran equipo debajo mío, en el que yo tengo que muchas veces escucharlos para tomar una decisión efectiva y correcta dentro de cada departamento. Obviamente la decisión la tomo yo, pero yo soy una persona que quiero escuchar a todo el mundo porque entiendo que ellos son mejores que yo específicamente en cada situación. El CEO, acordaos lo que he dicho antes, se encarga de las estrategias que va a conllevar esa empresa durante X tiempo para conseguir X resultado en cada departamento. No hablamos de director comercial, no hablamos de trabajo con los agentes, sino habrá un director comercial que se encargue de ese trabajo en específico y sea el CEO el que tenga que trabajar conjunto el director comercial y preparar la estrategia específica que tiene que seguir ese departamento comercial para obtener los resultados que necesita la empresa para el buen funcionamiento de la misma. Vale, también es importante entender que un CEO no tiene por qué ser el dueño de la agencia inmobiliaria. El dueño de la agencia inmobiliaria es el empresario. El CEO, como os he repetido antes, es una posición laboral, es un sitio donde vosotros vais a estar desarrollando la empresa. Por lo tanto, no es lo mismo ser el dueño, el que yo tengo las acciones de la empresa, a la persona que está encargada de organizar la empresa. Normalmente, al principio de una vida empresarial, suelen ser los mismos. ¿A qué me refiero? Suelen ser esos empresarios que fundan la empresa, los fundadores, los que ejercen como CEOs para que la empresa funcione correctamente y se aplique los valores y la marca que ellos quieren que se aplique dentro de su agencia inmobiliaria. Quiero que entiendas también una gran diferencia entre director comercial y CEO, que es que el director comercial es la única persona que realmente por objetivos puede acabar ganando más que el CEO de una empresa. Y eso pasa más de lo que os imagináis. Al final, el CEO, quieras que no, es un asalariado. O sea, es una persona que se le paga por hacer la estrategia y cumplir la estrategia que quiere llevar la marca. El director comercial o el agente inmobiliario tienen bonus por su trabajo, van a comisiones. Los directores comerciales normalmente suelen ser la única figura dentro de la empresa que a nivel económico puede llegar a ganar más
que el CEO de la misma. Pero quiero que entendáis esa figura de que la libertad que teníamos anteriormente, tanta libertad como agentes inmobiliarios, y que se acababa en esa parte de director comercial, se termina completamente cuando tú eres el CEO de una empresa. Cuando tú eres el CEO de una empresa, no hay horario laboral, no entras a una hora y sales a la otra, estás invirtiendo el 100% de tu tiempo en que esa empresa llegue a los objetivos que tú como CEO marcas. Si hablábamos anteriormente de que un agente inmobiliario no tiene prácticamente responsabilidades ni problemas y que con el director comercial aumentaban esos problemas y ese estrés, cuando tú eres la persona que está arriba de la pirámide empresarial, los problemas y las irresponsabilidades se multiplican por 50. ¿Por qué? Porque al final todo pasa por ti. Eres tú la persona encargada de controlar, como os he comentado antes, el marketing, controlar la administración, controlar absolutamente todos los apartados de la empresa. Por lo tanto, si antes eras director comercial y llevabas solo el apartado comercial, ahora vas a tener que estar encargado de ser director comercial, de que el marketing se aplique efectivamente, de que en administración se hagan las cosas como se tienen que hacer, que desde finanzas se cumplan los objetivos económicos que están haciendo, que trabajar con el director comercial, como os he comentado, para poder cumplir esos objetivos de facturación. O sea, al final eres tú la persona que conlleva toda la carga empresarial a nivel de emociones, a nivel de toma de decisiones, y eso en el estrés se ve afectado muchísimo más que cuando eres agente inmobiliario o eres director comercial. Teniendo este apartado en cuenta a nivel de lo que es el CEO de una empresa, a nivel de lo que es un director comercial y a nivel de lo que es un agente inmobiliario, quiero que seáis vosotros mismos los que toméis una decisión en base al conocimiento y lo que es cada parte. No necesariamente, si tú eres muy buen agente inmobiliario, como has comprendido durante todo el vídeo, necesitas desarrollarte como director comercial o pasar a ser dueño de una agencia inmobiliaria. Muchas veces los agentes inmobiliarios que son muy buenos normalmente no son buenos directores comerciales y mucho menos son buenos CEOs o empresarios que tienen una agencia inmobiliaria. Tienes que entender una cosa, que gestionar una empresa no tiene nada que ver con hacer ventas dentro del sector inmobiliario. Son dos puntos completamente independientes y que no necesariamente tienes que ser bueno como agente, bueno como director y bueno como empresario. Yo lo que te recomiendo es que la decisión la tomes en base a lo que tú quieres y entendiendo qué significa cada parte de los trabajos o de las posiciones que te acabo de explicar yo. Por lo tanto, hay muchos agentes que me preguntan: Jorge, me va muy bien como agente inmobiliario, llevo poco tiempo dentro del sector y han pegado mucho éxito y son muy buenos. Y yo lo que me pregunto es, si tú eres el mejor portero del mundo, ¿por qué vas a ponerte a entrenar para ser delantero centro? Es una analogía bastante buena porque realmente explica que el portero es un portero que para penaltis y el delantero es una persona que mete goles. Ni el portero es mejor ni el delantero es peor. Ambos son importantes dentro del fútbol y ambos se desarrollan en habilidades y capacidades completamente independientes. Por lo tanto, espero que este vídeo de verdad te haya ayudado a entender cuál es la situación que tienes tú actualmente y cuál es el desarrollo natural que tiene un agente inmobiliario dentro del sector inmobiliario. Os espero en el siguiente vídeo. Un abrazo.